Pues vamos a empezar con esta sesión 186 de este Seminario Permanente de Salud en el Trabajo. Para el día de hoy invitamos al doctor Horacio Tobalín Ahumada, que afortunadamente aceptó la invitación, para que nos presente el tema, como aquí se menciona, el manifiesto de México del Comité Científico sobre Organización del Trabajo y Factores Psicosociales de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional y a la vez la presentación de una revista de la Red de Investigación en Salud en el Trabajo. El doctor Tobalín es doctor en Salud en el Trabajo por la Universidad de Texas, es coordinador de estudios de posgrado de la FE Zaragoza, de la UNAM, es secretario de difusión del Colegio Ramazzini de México y consultor de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero algo muy importante es que él creó, y hasta hace muy poco tiempo, en la especialización de salud en el trabajo en la FE Zaragoza. Esta especialización ya tiene 26 años. 28 años la especialización, que está dirigido a profesionales que se quieran dedicar a la salud en el trabajo y que además no se ingresa a través del ENAR, entre otras cosas. Bueno, él creó la especialización, fue el titular de la especialización hasta hace muy poco tiempo, en donde ahora, pues debido al cargo que tiene como coordinador de estudios de posgrado de la FE Zaragoza, pues ya no le es posible coordinarla, pero sigue siendo académico, profesor de ella, ¿no? Bien, entonces el doctor Tobalín, pues toda su vida profesional se ha dedicado justamente a esta área, a la salud en el trabajo, y platicando hace unos meses ya, comentamos de la importancia de presentar este tema junto con la presentación de la revista. Entonces los dejo con el doctor Tobalín. Horacio, muchas gracias. Bueno, gracias. Así somos a cierta edad y nos prestamos los lentes. Es parte del club, ¿no? Sí. Nada más los lentes. No, bueno, también para mí es un honor, pues, como egresado aquí de la facultad, y en donde tuve el gran privilegio de tener mi primer curso de esta materia, que era un curso optativo, ¿no?, que daba un doctor que es muy importante, el doctor Jorge Fernández Osorio, ¿no?, con quien trabajó el doctor Nava. Y de ahí pues ya nos fuimos metiendo en esto desde hace muchísimos años, y entonces sí agradezco mucho que se me haya podido, digamos más bien que se me haya invitado y que les pueda platicar sobre este resultado del Congreso, ¿no?, y darlo en un contexto para explicar por qué es importante, sobre todo tomando en cuenta la juventud de muchos de ustedes, darles los antecedentes, ¿no? Entonces es el manifiesto, pero yo quería hablar un poquito antes de lo que sería, porque eso no se toma muy en cuenta cuando uno tiene formación en México, es qué determina nuestro estado de salud, ¿no? Y ustedes seguramente ya han leído o han oído este término de determinantes sociales de la salud, ¿no?, que incluso pues hasta ya es un modelo retomado oficialmente por la OMS, y aquí en la Secretaría de Salud hay un área de determinantes de la salud, ¿no? Entonces de estos uno podía hablar de muchos, desde condiciones a que se expone uno en edad temprana y que lo determina a uno a edades muy posteriores, ¿no? Esta transparencia, que la tomo de un trabajo del doctor Marmot, siempre me impresiona porque me habla de esto, la importancia, ¿no?, de que tiene la atención de la infancia, ¿no?, y
y que haya buenas estancias, ¿no?, escolares, pero que las haya, ¿no?, que no, los abuelitos no tenemos la culpa ahí para andar cuidando, aunque nos guste, ¿verdad? Pero fíjense, porque es muy impresionante esto, para que vean cómo a largo plazo ciertos eventos tienen un impacto muy importante. Aquí, en estos datos que son del Reino Unido, nos dice cuál es el riesgo de desarrollar diabetes dependiendo del peso que tuvo la persona al nacer, y es el riesgo de tener diabetes a los 65 años. Entonces, fíjense, los individuos que tuvieron pesos más bajos de 2.5 tienen un riesgo de hasta 7 veces, ¿no?, de desarrollar diabetes en comparación con los que tuvieron pesos, y eso, bueno, antes hablamos de macrosómicos, ya sabemos que simplemente pues ahora ya todos los niños pueden pesar 4 kilos, no es problema, ¿no? Pero un evento temprano, y en ese sentido, yo ¿por qué lo presento esto? Porque estos son los trabajadores que nos están llegando, a uno mismo, ¿no?, si uno tuvo esa situación durante la infancia, y si además le agregamos cierto tipo de trabajo que predisponga o favorezca más el desarrollo de diabetes, pero entonces hay cosas que son totalmente involuntarias, más allá de los hábitos, ¿no? Tenemos cambios ya, ¿no? Claro, la desintegración, ahí se movió, de las comunidades social, que es algo que tenemos en el país, ¿no?, y por eso es tan necesario que vaya transformándose en realidad, también tiene un impacto gravísimo en la salud, ¿no? Mientras más desintegrada está la sociedad o el grupo social o la región, peor indicadores de salud tiene. O sea, hay regiones del país que no tienen médicos. ¿Por qué? Pues porque salieron corriendo, ¿no? O sea, pero además está la desintegración, el control de los narcos, y el estar viviendo ese estrés continuo, pues, tiene un impacto a mediano plazo terrible, y ustedes lo deben saber si tienen parientes, ¿no? Y claro, la deprivación social pues también hace que haya mayor frecuencia de adicciones en zonas más deprivadas, hay más alcoholismo, más tabaquismo, consumo de drogas, pero yo sigo insistiendo, esta es la gente que nos está llegando. Ahorita está la gran crisis, por ejemplo, en Guanajuato, un estado que creció industrialmente, si lo conocen muchísimo, no últimos 10 años, en los últimos 5 años, con la llegada de las armadoras, es increíble. Y está el problema está peor que en Michoacán, por así decirlo, y Tamaulipas, ¿no?, esta situación. Está la cuestión del trabajo, lo de fuera, y esos son cócteles durísimos, ¿no? Y la deprivación social, ¿no?, y la desigualdad social, que es la gran lacra de nuestro país, ¿no? Es la gran desigualdad entre la gente más rica, que es ínfima, pero no es algo natural, porque ese puede ser el discurso, ¿no? Pues sí, yo sé que hay gente que ha trabajado mucho y ha acumulado esa riqueza y puede irse legalmente, ¿no? Pero aún así, pues esa gran desigualdad en términos de ingresos, de posibilidades de acceso a vivienda, salud, ¿no? Eso hace que se tenga impacto. O sea, este es un estudio, se llama de tipo ecológico, pero tiene datos bien interesantes, porque aquí en este eje me dice un indicador de desigualdad, que es, si yo divido lo que gana el 20% más rico del país entre el 20% más pobre, ¿qué razón me da, no? Bueno, a mí siempre me impresiona este dato de Japón. En Japón el 20% más rico no llega a ganar 4 veces más de total de la riqueza del país que el 20% más pobre. O sea, es un país poco desigual, ¿no? O sea, y se puede, ¿no? Y aquí están los países nórdicos tradicionalmente, que son muy poco desiguales. O sea, sí hay gente rica, pero hay una distribución de lo que se produce, ¿no? Y aquí ya se va haciendo más desigual, y claro, nuestro ejemplo a seguir en todo, y por eso nos va como nos va, pues es el más desigual de todos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? Ellos lo comparan con el porcentaje de población con obesidad. Entonces, a mayor desigualdad, este es un diagrama de dispersión, ¿no? Aquí me dice, esta es la desigualdad en Japón y este es el porcentaje de obesidad ahí, ¿no? No es el único factor, o sea, hay otros factores obviamente,
pero vas incrementando la desigualdad, aumenta la obesidad, más desigual, ¿no? Y claro, no es perfecto, porque pues aquí Grecia no es tan desigual, pero pues comen muchas cosas ricas y también suben, pero sí es un factor, ¿no? Porque te está hablando de calidad de vida, condiciones de vida, recursos, ¿no? Estados Unidos es el país más rico, pero es el país en que es más caro, ¿no? La salud, ¿no? Yo estuve un rato allá y la verdad sí daba miedo enfermarse, porque alguna vez que tuve un pequeño accidente, pues me salió bastante caro. Entonces, este sería otro determinante. Y el trabajo, sí, formal y el informal, porque también tenemos que decir, esto quizá lo conozcan, este es del trabajo en Inglaterra. Ellos tienen una estadística desde hace muchos años por grupo ocupacional, que aquí no lo tenemos, voy a presentarles algo ahorita, pero no lo tenemos. Pero ellos sistematizado desde hace más de un siglo, tienen de qué se enferma, de qué muere por grupos ocupacionales, y en este caso aquí nos muestran la esperanza, la esperanza de vida por grupo ocupacional, comparando a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces fíjense, ustedes ven aquí en el caso de las mujeres profesionales en Inglaterra, claro, en este año de 99, ¿cuál era su esperanza de vida? Por ahí de 83, ¿verdad? Y de los hombres profesionistas, 79, ¿no? ¿Cuál es la de trabajadores descalificados, no? En el caso de mujeres, siendo mayor todavía los hombres, es 77, ¿no? Son bastante añitos, ¿no? Y en el caso de los hombres, más, o sea, hay una diferencial de 6, 7 años. Yo no sé ustedes, pero yo con 6 años haría un montón de cosas, vamos, aunque fuera a descansar, ¿no? Pero lo haría, ¿no? Bueno, esto refleja en parte lo que es el trabajo. Y lo que sí es muy interesante, y yo les digo a los alumnos para seguirlos animando a que estudien, vean quién tiene la mejor salud, ¿verdad? No los gerentes, sino los profesionistas, ¿no? Estudiar tiene sus ventajas. Uno vive en otro mundo, ¿no? O sea, hace las cosas, las evalúa distinto. No digo que sea perfecto, pues, independientemente del promedio, o sea, eso. Simplemente estudiar es un capital, ¿no? Que tenemos y que hace que tengamos. No estoy muy seguro que ocurra eso en México, porque aquí un buen profesionista, un buen médico, desgraciadamente con un trabajo no llena sus aspiraciones de estilo de vida, son aspiraciones, ¿no? Y tiene que trabajar el doble o el triple, ¿no? Entonces eso había que pensarlo, pero en todos los países más desarrollados, los que tienen mejor salud son los profesionistas, no los ricos, se preocupan mucho por qué hacer con su dinero, esas cosas. Y claro, la organización del trabajo, o sea, primero sí determina mi salud, en qué sitio del ranking social, ¿no? De la escala social estoy. Y claro, mientras menos desigual, pues menos va a influir, pero aún en Inglaterra, que es un país con seguridad social universal, se presenta, ¿no? ¿Qué pasará aquí, en nuestro país, no? Y otro, la organización y contenido del trabajo, seguramente también alguna de las ponencias que ha habido aquí sobre estrés y factores psicosociales han hablado de esto, nada más lo menciono, pero dependiendo de qué tanto control tengo yo sobre el trabajo, esto está bien establecido, y de hecho por eso en la ley y en la nueva lista de enfermedades de trabajo se reconoce el infarto como una posible enfermedad de trabajo. ¿Por qué? Por el estrés que me puede ocasionar el tener bajo control laboral. El tener bajo control, alta demanda, incrementa el riesgo cardiovascular, y está estudiado, y eso hasta reconocido como enfermedad de trabajo. Entonces sería un ejemplo de lo que podría impactar, y la seguridad en el empleo también, ¿no? Esto también es una cuestión muy interesante, porque aquí la gente, aquí me dice los efectos de la salud, ¿no? De gente que tiene trabajo estable, que tiene inseguridad en el trabajo y que están desempleados. Fíjense qué interesante.
¿quiénes tienen más problemas de salud mental? No los desempleados, porque esos ya están desempleados. El estar en esta condición que es prevalente, ¿no? Digamos, a mí me indigna, por ejemplo, las condiciones de contratación en el seguro, que sobre todo los muchachos de 0-8, ¿no? Que te contratan 2 días, 3 días, no te dan fin de semana. La gente no saben si se les va a contratar, y con todas las subcontrataciones, todo esto, ¿no? El famoso outsourcing, ¿no? Empeora mucho la salud mental, más que si estuviéramos ya, que se hubiera definido la situación, estoy desempleado y tengo que ver qué hago yo. Digamos, claro, y estos son en datos de países centrales, ¿no? Porque esta situación, o sea, aquí puede parecer muy alargada, pero es real, ¿eh? Y se está dando, hay contrato por hora, por minutos no creo, ¿no? Pero por hora sí, y es algo que se tiene que mejorar, ¿no? Esperemos con el nuevo gobierno, ¿no? Y en ocupaciones, nada más de lo poquito que hay, por ejemplo, en defunciones, estuve calculando, viendo los porcentajes de gente que muere por ocupación, y hay algunos que sí, que hay porcentajes mayores, y después también hay algunos datos que pudimos rescatar sobre cuántos accidentes ocurrieron en el trabajo, que es distinta a la estadística del IMSS, porque el IMSS habla de unos 1000 y tantos. Esto es estadística de INEGI y habla de 5000. Es en base a los certificados de defunción, ¿no? Que puede tener ahí un problema, ¿no? Pero la gente refiere que ocurrió en el trabajo. Y entonces estás hablando de, bueno, sí, subregistro, fíjense, hasta las muertes se pueden subregistrar, las de trabajo en el país. Es más difícil, pero también estás hablando pues de toda la gente que por subcontratista o informal, ¿no? Pero lo que es muy importante es que puede ser informal en sitios formales de trabajo, que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Trabajas en una empresa formal, pero eres totalmente informal en tus condiciones laborales. Entonces, bueno, entonces sí hay muchísimos más, o sea, por lo menos 5000 en promedio al año que el accidente ocurrió en el trabajo. Ya sería más detalle que no me da el certificado si efectivamente fue de trabajo por alguna otra situación, pero están ocurriendo. Y ya en defunciones accidentales y violentas por ocupación, aquí calculé algo así como ese indicador del riesgo relativo que tuvieron que ver en esa materia rara de epidemiología, ¿no? Que comparo la tasa, ¿no? O en este caso la proporción de defunciones entre las ocupaciones, y aquí pues sale muy alto el riesgo de defunción en estas actividades de trabajadores agrícolas, artesanales. Digamos, no está tan bajo en los profesionales, por eso les digo, yo no sé si en nuestro país ocurre lo mismo que en otros países en este grupo, ¿no? Pero lo que es el mensaje es que dependiendo del trabajo también va a ser mi riesgo de morir, y eso es importante. Estos son datos de los que pueden obtener en INEGI y por entidad, en donde ocurrieron, pues yo aquí nada más iluminaba sitios que podían estar asociados con actividad laboral, ¿no? Como donde ocurrieron las defunciones en calle o carretera, digamos, puede ser peatón, pero quizá algunos conductores, escuela, oficina pública, área industrial o taller, granjas, ¿no? Entonces sí estaría, ¿no? Entonces por eso yo sí me creo lo de la transformación, no sé si es la cuarta, ¿no? Pero con que sea transformación de algo, ¿no? Y en beneficio, pero que no sea transformación de cuarta, como dice un compañero, que sea transformación y que sea para mejorar, y sí tenemos que hacer esto. Y entonces ya entrando ya más en detalle, o sea, todo esto justifica el que se implementen medidas, y que esperemos que el nuevo gobierno lo haga, para mejorar condiciones de trabajo y en específico, porque vimos, pues sí, por el tipo de trabajo moderno se afecta mucho la salud mental. Sí hay mucho impacto físico, está lo ergonómico, ¿no? Pero la salud mental también, ¿eh? Y es parte son trabajos distintos con exigencias distintas, ¿no? Entonces, hace 2 años ya, en 2017,
tuvimos la oportunidad de apoyar la organización de un congreso que se hace cada 3 años, de un comité científico de, como decía el doctor Nava, de condiciones de trabajo y factores psicosociales de un organismo muy importante que se llama ICO, que es la Conferencia Internacional de Salud en el Trabajo, que es el organismo asesor de la OMS y de la OIT en este tema, ¿no? Hay una enciclopedia, por ejemplo, la Enciclopedia de Salud en el Trabajo, está hecho por los comités científicos de ICO, o sea, un poco para que se entienda, y bueno, este comité de este área nos postulamos y trajimos, y en uno de las mesas resultó como trabajo este manifiesto, ¿no? Fue una mesa donde se vio los impactos en la salud y las condiciones, y se decidió hacer esta relatoría y darle esta redacción de manifiesto bajo la dirección de la doctora Julieta Rodríguez de la OPS, ¿no? Entonces ese es el antecedente, digamos, de dónde surgió. Entonces inicialmente el documento nos habla un poco del contexto, ¿no? Nos habla de que se han creado una gran cantidad de estresores dentro y fuera del trabajo, pero aún los exteriores impactan, como resultado de la globalización, ¿no? De la tecnología y de herramientas que, como lo sabemos, hacen desaparecer barreras geográficas e inclusive se introducen en la vida privada, ¿no? Digamos, aunque uno no haga teletrabajo, si uno es responsable de área, seguramente pues en cualquier momento le van a llamar a uno del día o noche si hay algún problema, ¿no? Y eso, bueno, pues puede tener impactos negativos, ¿no? Y se ha visto que hay esta cercana relación entre la salud mental y el trabajo, ¿no? Y esto está bien definido por la OMS, ¿no? Y dentro de este programa de acción sobre salud mental que emitió la Asamblea Mundial y que se encamina a fortalecer liderazgos y gobernanzas y actividades de prevención, ¿no? ¿Y qué justifica el que haya esta serie de programas, ¿no? Yo les preguntaría, de aquí a, bueno, pues depende de las estadísticas, pongo 3 años, 5 años, ¿no? ¿Cuál se estima que va a ser la enfermedad más prevalente? No más mortal, puede ser mortal, pero depresión, ¿no? Depresión. Seguidas de otras, bueno, depende del país, ¿no? Pero sí, depresión. Y no estar triste, ¿no? Sino depresión, ya con toda la definición, ¿no? Entonces, si a esa situación, que puede ser por situaciones no netamente laborables, le agregamos el que se tenga que elaborar en condiciones, ¿no?, que favorecen esto, pues, sobre todo en países como el de nosotros, va a haber muchas broncas, ¿no? Entonces dice, la evidencia demuestra que los estresores de la vida, incluyendo los que vienen de inequidades, ¿no?, y condiciones de empleo, esta inseguridad, ¿no?, irregularidad, pueden tener consecuencias desastrosas en la salud y el bienestar del trabajador. Una de ellas son las comunicaciones laborales permanentes que invaden la vida personal y que favorecen un desbalance que afecta a la salud en sus diferentes dimensiones, ¿no? Porque sí, hay que incluir lo familiar, ¿no? Es muy importante, digamos, porque es un soporte muy importante, pero también uno puede afectarlo. La parte espiritual, aquí no estamos hablando de lo religioso, pero sí la parte que implica la solidaridad, el apoyo, todo esto, ¿no? Y lo social, ¿no? Y claro, déjame ver. Y esto es real y se ha presentado y hay datos en México. Bueno, sí, les hablaré un poquito de algo que se llamó algún tiempo el riesgo eléctrico, ¿no? Que fue, quizá algunos de ustedes lo conocen porque es algo que se hizo por investigadores aquí de la facultad, que fue un estudio promovido en el año 78, fíjense, bueno, antes, ¿no?, porque se hace el reporte por trabajadores de la extinta Comisión de Luz y Fuerza del Centro, era en su sindicato, es el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque empezaron a notar que trabajadores de cierta área donde había manejo y reparación de líneas de alta tensión, se enfermaban más y morían más pronto, ¿no? Así
generales, fueron con la gente del seguro a ver si los ayudaban y nada. Y entonces vinieron a ver a estos señores, no sé si por ahí estás tú, pero no, sí estás tú, me refiero, pero no sé cuál, porque este es el doctor Jorge Fernández Osorio que les mencioné, ¿no? Este es un buen amigo que ya murió, el doctor Carlos Rodríguez Ajenjo. No sé si este es Lloret, ¿no? ¿Será ese tú? Posiblemente, yo creo. Entonces ahí estaba el doctor Rodolfo Nava. Entonces el equipo se dio a la tarea de hacer el estudio, fue todo un estudio con un diseño muy estricto, y bueno, es impresionante todo lo que se encontró, ¿no? Se comparó la gente que trabajaba con líneas que tenían corriente, ¿no? Energizadas con las que no, entonces se midieron variables como la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y diastólica, y se vio que efectivamente era mayor en los que estaban expuestos, pero fíjense, desgraciadamente quizá no lo vayan a poder ver, pero no solamente incrementaba la frecuencia cardíaca y la presión sistólica y diastólica en los que hacían la actividad, los que ejecutaban la tarea, sino los que supervisaban. O sea, que si han leído lo de estrés, pues esa es la característica de por qué nos causa el estrés daño, ¿no? Porque si nosotros prevemos una amenaza, aunque no sea real para nosotros, porque el supervisor estaba abajo, ¿no? O no sé dónde estaba arriba también, no me acuerdo. Había en la canastilla, ¿verdad? También. El oyente. Entonces, que ese es el problema del estrés, porque ya no necesariamente es un riesgo real, pero sí es una amenaza, en el sentido, tengo un jefe gritón, violento, y sé que al día siguiente voy a volver a ir a ese sitio gritón, aunque en ese momento no esté gritando, pues ya me subió la presión, ¿no? Y entonces aquí no se afecta nada más el que directamente hace esto, y ustedes pueden comparar, bueno, si no, les vamos a dejar la presentación para que se las pasen, a la gente que no hacía trabajo, sabiendo que no había riesgo de electrocutarse, ¿no? Y claro, se decía, bueno, ¿esto es real o es por otra situación de susceptibilidad individual? Y bueno, pues vamos a medir las catecolaminas, y efectivamente pues hubo una diferencia importante, ¿no?, entre la gente que estaba expuesta a este estresor, ¿no?, y las que no, ¿verdad? Y lo más impactante es, y que sí se verificó lo que desgraciadamente habían notado los trabajadores, es que la gente que laboraba en estas áreas tenía peor calidad de vida, muchas más enfermedades, y una vez que se jubilaban, la sobrevida era más corta. Aquí ustedes pueden ver, dice, sobrevivieron más de 10 años después de jubilación, aquí 70 y tantos y aquí 90 y tantos, ¿no? O sea, y eso explicaba porque aunque llegaban a la edad de jubilación, llegaban en condiciones de salud muy bajas, y es por estas situaciones que estamos comentando, ¿no? Y bueno, y esto ya se está expresando. Claro, estas son estadísticas del seguro y no expresan al universo, pero lo que es cierto es que ya se están reconociendo. Ya hay reconocimiento de gente con enfermedades mentales de trabajo. Poquitas, ¿por qué? Porque no están entrenados los compañeros del seguro todavía, no identifican, etcétera. Pero también aquí está lo de lo mental, porque se sabe que el estrés también afecta a nivel musculoesquelético, es combinado entre lo ergonómico y lo otro, ¿no? Entonces, sí hay evidencias, y de este buen estudio, digamos, en que fue un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Y que también aquí es de la UNAM, ¿no? Y entonces nos dice de más antecedentes, bueno, pues hay en la detección y diagnóstico, nos diría el manifiesto, y visibilidad de desórdenes mentales, incluyendo aquellos como depresión mayor, ansiedad, trastornos bipolares, por estrés agudo, ahorita todo lo que es estrés postraumático, ¿no?, también, ¿no?, que se vinculan a condiciones de trabajo y empleo, ¿no? Y hay documentos de OIT que pueden ustedes revisar, incluso el que se hizo en 2016, cuando fue dedicado el 28 de abril, que es el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a ese tema, ¿no? Es un buen documento, ¿no? Y también estaría el hecho de que con frecuencia la carga ahora también de solucionar esto, de estos problemas detectados de salud, se le transfiere únicamente al trabajador. Relájate, respira tranquilo,
medita, haz ejercicio, contrólate, ¿no? Que sí está bien dar esos recursos, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que, y es mucho esto de autocuidado simplemente, ¿no? Porque las causas básicas están en cómo está organizado el trabajo. O sea, hay que hacer las dos cosas, yo no digo que no, pero no va a ser efectivo el que yo haga un taller de relajación en una call center, ¿no? O va a ser muy limitado el impacto, o sea, puede tener en algunos más, ¿no? Pero va a ser limitado si yo no mejoro el ambiente de trabajo, ¿no? Y cómo opera la organización. Entonces, esto está ligado, afortunadamente, porque ya tenemos en nuestra normatividad la obligación de que en la empresa se promuevan entornos organizacionales favorables, que ahí fue, sí, no se dieron cuenta cuando se metió, porque estaban muy entretenidas las patronales en los ríos de trabajo, los ríos psicosociales, ¿no? Pero esta es la parte que es importante. ¿Y por qué hay que propiciar esos entornos dignos? Retomando también lo que dice el manifiesto. Bueno, primero en las modificaciones del artículo 2 de la ley nos dice que se tiene que propiciar trabajo digno, ¿sí? Y sería la definición de trabajo digno, quizá ustedes lo hayan leído, ¿no? En donde se respeta la dignidad, no hay discriminación de ningún tipo. Y fíjense, el listado es largo, ¿eh? Porque antes se hablaba mucho de la discriminación de género, ¿verdad? O sexual, ¿no? Pero ahora díganme alguna situación y podía haber condiciones de discriminación, o sea, religión, condición migratoria, ahorita que va a ser un problema importante todo lo de la migración, ¿no? Esa es una situación. Y claro, lo que antes se veía mucho, preferencias sexuales o estado civil, ¿no? Discapacidad, que es muy importante, condición de salud, eso sí hay que ser muy enfático. Las empresas están discriminando por condición de salud, sin importar si la gente cubre o no los perfiles de puesto, nada lo menciono. Y también que tenga seguridad social, salario remunerador, bueno, algo mejoró un poquito este año, capacitación, beneficio y condiciones óptimas de seguridad y higiene. Ese sería un trabajo digno y decente, ¿no? Entonces eso sería de lo que se recomienda. Habría que priorizar, también dice el manifiesto, acciones preventivas para mejorar la salud y bienestar de los trabajadores, dice con un enfoque holístico, y es muy importante esto de género, porque sí, es otra de las cuestiones transversales, ¿no? Y no digo con lo de género nada más la parte de mujeres, porque por algo los hombres viven menos, no es biológico, enteramente. Hay muchos problemas culturales y eso se tendría que abordar. También cómo nosotros procesamos el estrés, ¿no? Y cómo las mujeres procesan el estrés, es distinto, y los impactos son distintos y tienen consecuencias distintas. Entonces digo, entonces cuando hablamos de género, y la parte de hombres sí se ha dejado muy de lado, porque digamos, yo no digo que no hay que priorizar muchas cosas de lo de mujer, pero no hay que olvidar la otra parte, ¿eh? Y para la parte de educación, no conformarnos con que, bueno, nada más vinieron trabajadoras a la campaña preventiva, ¿no? Y la otra mitad, ¿no? No producen, no es importante, sí, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Y en dónde incidir, ¿no? Bueno, lo que, viendo esta parte del entorno organizacional, diríamos que se tiene que incidir en porque, y un indicador de que es un entorno adecuado es la satisfacción, ¿no? O insatisfacción que tenemos, ¿no? Si a alguno de ustedes les preguntara esto, ¿qué tan satisfecho estás en tu trabajo? Dirías, bueno, está bien, ¿no? O no estoy muy satisfecho, ¿no? Y eso ¿qué es reflejo? Es de en qué entorno, en qué entorno trabajamos, ¿no? Y que incluye la parte de sueldos, prestaciones, el liderazgo, los jefes, ¿no? Principales estresores en muchos sitios, ¿no? La comunicación, mis herramientas, cómo está integrado el grupo, la capacitación. Entonces, todo esto es muy importante, ¿no? Qué tanto se motiva a la gente, si hay ese sentimiento de reciprocidad, ¿no?
yo le estoy echando ganas y tú me lo reconoces por lo menos, ¿no? Estás reconociendo esto, la participación, que haya un clima de que se promueva participación, ¿no? Y claro, ¿por qué es muy importante lo del entorno? Porque si yo tengo un buen entorno, pues yo voy a prevenir lo que se llaman riesgos psicosociales, que es otra cosa, y no venimos a tanto hablar de eso, ¿no? O sea, si yo tengo un buen entorno de políticas en que se previene la violencia, se promueve la comunicación, seguramente, aunque yo tenga que trabajar muy duro, a un ritmo muy elevado, voy a tener menos estrés que si estoy en un ambiente hostil, donde yo siento que no les interesa, más que para sacar la chamba, ¿no? Entonces el entorno es muy importante, ¿no? Es algo que las grandes empresas que luego uno admira, ¿no? Tipo Google, ¿no? Seguramente han visto alguna vez, ¿no? De cómo es trabajar en Google, pues que te dan tus bocadillos de cangrejo, ¿no? Tienes tus silloncitos, puedes irte a trabajar al patio, ¿no? Ese es el entorno. Digo, no, ojalá no se, pero me refiero a que te facilitan, te ayudan, te promueven, te agradecen tus iniciativas, ¿no? Y que a veces son iniciativas increíbles como Google Maps, surgió en ese 20% del tiempo que pueden hacer proyectos personales esta gente. Se les ocurrió, decía algún investigador, decía, imagínense, se reúnen estos cuates y se les ocurre, oye, sería buena onda tomarle foto a toda la superficie terrestre, ¿no? Pues vamos, órale, vamos a hacerlo. Claro, tiene una gran utilidad económica, ¿no? Entonces ¿qué se tendría que hacer? Que regresando al manifiesto dice, alentar a los empleadores para entender que los trabajadores son su principal recurso y motivarlos a colocar la salud como una prioridad, ¿no? Y eso en las políticas, en la misión, visión, valores y metas, crear conciencia acerca de la salud mental mediante la escucha y diálogo con gerentes y trabajadores. Y hay empresas en que está haciendo, utilizar instrumentos para identificar signos tempranos, tenemos en la norma, focalizar acciones de prevención para abordar problemas en poblaciones críticas, por ejemplo los jóvenes, ¿no? Hay un problema ahorita con el suicidio, ¿no? Y a veces está asociado con el trabajo, ¿no? Y en algunos países se ha sido muy patente esa relación. Utilizar, dice, enfoques holísticos y a largo plazo de servicios de atención de salud y salud ocupacional, ¿no? Que de forma integral pues se atiendan estos problemas, implementar intervenciones en los lugares de trabajo utilizando puntos de vista integrales del sector salud, trabajo, educación e industria, con perspectiva multinivel y que incluya a la familia, a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues, entre estas cosas que se tendría que evitar, ¿no? Estaría un problema que es muy importante, que es la violencia, ¿no? Y regresando a la Ley Federal del Trabajo, pues estaría el artículo 3B, en donde hay la prohibición terminante, o sea, no es de que pueda haber poquita violencia, sino en un sitio de trabajo no debe haber hostigamiento y no debe haber acoso sexual, ¿no? Digo, así está, ¿no? Y implica sanciones muy altas, ¿eh? O sea, si ustedes vieran esto, claro, es un proceso difícil, la parte de denuncia y de que haya respaldos efectivos y que haya protocolos adecuados para evaluar estas situaciones, pero esto es tolerancia cero. Aquí y en la casa y en la calle y en cualquier sitio, ¿no? O sea, no es de que, bueno, está medio violento, ¿no? ¿No? Esto no. Entonces, y eso es un riesgo psicosocial muy importante, ¿no? Y el entorno psicosocial, tomando lo que menciona el manifiesto, bueno, en este artículo del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice, fíjense que es un entorno organizacional favorable, aquel en que promueves el sentido de pertenencia, la camiseta, ¿no? La formación, se te da formación para las tareas encomendadas. Puede parecer obvio, pero muchos sitios no. Ingresa el trabajador y le dicen, haz esto y
hay que te vayan guiando, ¿no? Y luego hay accidentes, ¿no? Hay definición precisa de responsabilidades, hay participación proactiva y comunicación, se distribuye adecuadamente cargas de trabajo en jornadas regulares y se evalúa, y hay la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Pueden parecer cosas obvias, pero en muchos sitios de trabajo no se da, ¿no? No se da el reconocimiento simplemente, ¿eh? Se dice, la gente viene aquí a trabajar, no me importa reconocerle que hizo bien o malas cosas, ¿no? Lo de las cargas es importante, y lo de las jornadas también lo resaltaría, porque ese es ahorita también otro grave problema, ¿no? Cada vez la gente trabaja jornadas más prolongadas, y sin el descanso adecuado, ¿no? Porque estaba el sábado hablando con una compañera de una maquiladora y decía, bueno, trabajamos 12 horas, ¿no? Le digo, ¿y qué? ¿Cuánto descansa? Porque luego aquí hay algunas que descansan 24, ¿no? Y luego como que rota. Eran 12 y 12, ¿no? Entonces eso es pesado, ¿no? Pesado. Entonces son cuestiones que se tendría que evaluar por la autoridad si no están impactando ya la salud. Si no hubiera impacto, pues se puede seguir, si no, se debería haber una restricción, ¿no? Este sería un entorno organizacional. Aquí no estamos hablando de condiciones que estén ligadas directamente con lo que hago, sino en el sitio y en qué situación hago mi trabajo. Y eso es lo que dice, no, pues está padre aquí, me siento bien, hay buenas relaciones de trabajo, el jefe nos apoya, toma en cuenta las opiniones, o cuando necesitamos más apoyo, pues ve cómo nos los obtiene, etcétera, ¿no? Eso, aunque tengamos que trabajar mucho, hace que sea menor el impacto del estrés, ¿no? En la salud mental y la salud física. Entonces parecen cosas obvias, pero este es un problema que pocos sitios de trabajo en realidad lo tendrían muy desarrollado, ¿eh? La mayoría tendrían muchas, y entonces esto es pero lo bueno es que esto es obligación de las empresas, y tienen que demostrar a la inspección que están empezando a trabajar en esa dirección, ¿no? Y nada más, esto como algo extra es, bueno, ¿qué diferencia para que veamos y nos entendemos el entorno de lo que son los factores de riesgo psicosocial? Porque sé que han tenido más pláticas sobre esto, ¿no? El entorno entonces incluiría liderazgo, satisfacción, la violencia, reconocimiento, el sentido de pertenencia, ¿no? La duración de las jornadas, ¿no? Esos serían algunos elementos, no todos, ¿no? Y los factores de riesgo psicosocial, pues ya serían estresores ambientales, ¿no? El trabajar como los compañeros electricistas con líneas de 20,000 volts, ¿no? Esas que trabajaban, trabajos peligrosos, la demanda de trabajo que sea excesiva, ¿no? Cuantitativa o cualitativamente, la falta de control sobre el trabajo, que yo no puedo aplicar mi experiencia, no puedo agregarle plus a lo que he aprendido, ¿no? Organizar mis tiempos, ¿no? Las relaciones en el trabajo, el apoyo social, y claro, la interferencia que a veces tiene lo extralaboral en el trabajo y al revés, ¿no? Todo lo que le llaman doble presencia, ¿no? Y eso es lo que estaría en la norma 035, lo que se evalúa, ¿no? Entonces, en realidad, parte evalúa lo psicosocial y parte el entorno, ¿no? Entonces se tendría que hacer esta promoción de entornos organizativos seguros y saludables, y para eso la misma norma dice que habría diferentes niveles en que yo puedo intervenir. Hay intervenciones que se llaman de tipo primario, que pues se busca eliminar la fuente del riesgo, digamos. Si hay violencia, pues tendrías que ver cómo eliminarla o mitigarla, igual jornadas excesivas de trabajo, ¿no? Entonces yo aquí buscaría cambiar organizaciones, las condiciones organizacionales, ¿no? Secundarias, yo busco crear en las personas condiciones para que sean más resistentes, ¿no? Ellas individualmente o en grupo. Porque yo, por ejemplo, podía meter capacitación para trabajo en equipo, ¿no? Y para comunicarme mejor en equipo.
y ser más eficiente, ¿no? Y apoyarme, ¿no? Y eso serviría mucho. Y habría otras en que sobre todo pues se busca trabajar en los efectos que tienen estos riesgos. Y está bien, digamos, digamos, a mí me interesa mucho esta parte de la meditación mindfulness, ¿no? Y estoy haciendo algo en sitios de trabajo, sí, eso sirve mucho, ¿no? Hasta para uno en mi propio trabajo, ¿no? Porque luego sí anda muy estresado uno, ¿no? Pero esos son, digamos, ya como que estoy paliando simplemente, ¿no? Ya estoy muy estresado, ¿no? Entonces le bajo y a lo mejor ya luego ya le bajo. Pero en estos niveles es donde yo podría, pero se ha visto que si yo no hago algún cambio, una mejora en la organización, que a veces no son cosas de dinero, es de cultura, cambiar la cultura, mejorar procedimientos, políticas, ¿no? Que tarda, ¿no? Ustedes me dirán que si es fácil o no cambiar alguna costumbre que tengamos, ¿no? Alimenticia, de hacer actividad física, etcétera. Es de lo más difícil, ¿no? Y más tardado, pero que si uno ve que tiene beneficios, se puede desarrollar el proceso, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer algo a este nivel y actividades en estos niveles, claro que sí, pero si solamente nos enfocamos acá, pues estamos nada más, ¿qué es lo que es más popular en las empresas? Por eso lo digo, ¿no? Y que ya tiene más tiempo, ¿no? Esta serie de talleres vivenciales también, pero que no resuelve completamente, no cierra el círculo, ¿no? Vamos a mejorar un poquito lo organizacional y te doy recursos individuales, seguramente va a tener mejor impacto positivo que solamente darte un taller, ¿no? Y entre otras acciones que recomendaría el manifiesto sería, claro, avanzar en la investigación de cómo se inducen estos efectos en la salud mental, ¿no? Y cómo crear caminos para la resiliencia de todos los individuos, crear y hacer cumplir una cultura de salud para la juventud, ¿no? En educación básica, ¿no? Promover políticas públicas basadas en la evidencia para la promoción de la salud mental, fomentar diseño e implementación de programas de promoción de salud mental, digamos, porque sí serían, hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Y estas qué tipos de acciones o programas? Bueno, habría algunas, porque sí sería una como recopilación de mejores prácticas. Algunas utilizan enfoques interactivos que involucren a trabajadores y gerentes, ¿no? Hay, por ejemplo, un ejemplo de este tipo es un modelo que desarrolló OIT que se llama el método SOLVE para promoción de la salud, que como uno de sus principios implica que haya involucramiento de la gerencia y de responsables de seguridad y de trabajadores en equipos para promoción de la salud, ¿no? Fomentar cambios de estilo gerenciales, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Tan importante que logramos que en la norma 035, la de riesgos psicosociales, sea obligatorio la capacitación de mandos medios y gerenciales en la prevención del estrés, porque no estaba en la versión preliminar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ellos pueden prevenir mucho de esto, ¿no? Digamos, tienen esa situación, si tienen una actitud adecuada, si no lo subestiman, ¿no? O piensan que es que es nerviosito, ¿no? Es que esta compañera entonces sí, esta es una parte clave, ¿no? Clave, ¿no? Y utilizar herramientas y prácticas de la psicología de la salud, psicología positiva, que es muy importante, todo con esto tomando en cuenta edad y género, implementar la cultura de lugares de trabajo saludable. Aquí en la misma universidad está lo de universidad saludable, ¿no? Los programas de universidad saludable, pero que desgraciadamente atienden más a los estudiantes que a los profesores, ¿no? Y entonces ahorita estábamos platicando eso en la mañana con el director allá, dice, pues hay que ahora, ya hicimos lo de los muchachos, hay que meter también a los trabajadores, ¿no? Y dice, y utilizar enfoques múltiples a nivel individual, fomentar la flexibilidad. En muchos sitios de trabajo está el teletrabajo, ¿no? ¿En alguno de ustedes trabaja así? ¿En su casa? Sí. ¿Cuántos días diario? Ah, no, sabe.
No digo porque en algunos sitios sí se está trabajando algún día, ¿no? Home office, bueno, teletrabajo, es el término legal aquí en México. Sí les dejan algún día o trabajan en la mañana y ya en la tarde trabajan en la casa, o sea, y eso pues tiene una buena impacto positivo a nivel de la familia, ¿verdad? Fomentar el diálogo entre gobierno y sociedad para involucrarnos a todos. Sindicatos aquí están muy bien puestos al inicio porque creo que por todos los problemas políticos y pues todo lo que fue la destrucción de sindicatos independientes, pues ahorita los sindicatos son los que no participan en esto, desgraciadamente, y deberían participar porque deberían representarnos, deberían apoyar. Lo menciono y no es por grilla, pero porque si no, ¿quién va a detener a un jefe hostigador? ¿No? ¿O quién va a negociar que a lo mejor haya flexibilidad y se implementen nuevas formas? A veces sí hay esa sensibilidad por parte de las directivas, pero no necesariamente, ¿no? Entonces sí había que fomentar ese diálogo y el entorno, entonces, ¿qué propone en cuanto a nuestra normatividad para hacer esto? Dice, bueno, es obligación, ¿no?, del patrón definir políticas para la promoción de este entorno, o sea, debe estar en las políticas de la empresa claramente establecidos, ¿no? Es un avance, claro, y debería ser pública esa política, ¿no? Claro, no estar en el cajón, ¿no? Pero es importante, ¿no? O sea, que se dé cuenta de que es una prioridad. Debe haber mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas, ¿no?, por situaciones opuestas a este entorno, o sea, de violencia, de acoso, de, bueno, alguna queja de mala organización, de que a mí me hacen trabajar mucho y al compañero no, con ese tipo debería haber mecanismos adecuados de quejas, ¿no? Realizar evaluaciones de este entorno, claro, aquí lo pusieron en centros de trabajo con más de 50 trabajadores, que debería haber sido en todos, adoptar medidas para combatir estas prácticas opuestas y difundir estas políticas, ¿no? O sea, no solamente tenerlas, sino difundirlas, ¿no?, y llevar registro de esto. Entonces esto pues ya es auditable por la Inspección de Trabajo. Y yo creo que sí es muy importante hacer énfasis esto porque siempre se decía, no es que nada más ven lo negativo, que el riesgo y que el problema. Bueno, veamos lo positivo, ¿no? Desarrollemos políticas, mecanismos adecuados, ¿no? Adecuada comunicación, reconocimiento, y les aseguro que los riesgos van a bajar, ¿no? Y muchos problemas. Entonces, sí sería bueno hacer esto, detectarlo mal, obviamente, pero sí hacer más énfasis en esto, ¿no? Y claro, porque habría, bueno, nada más el artículo 33 donde estaba lo de la prohibición de violencia y de acoso, ¿no? Aunque quedó incompleto, es el problema, luego no se asesoran bien, ¿no? A lo que voy es esto, a los patrones, dice, está prohibido realizar actos de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el sitio de trabajo. ¿Y los trabajadores? Está prohibido acosar, ¿no? Pero sí te pueden hostigar, o sea, sí pueden hacer hostigamiento, lo que se llama mobbing, ¿verdad? Que sí, bueno, se habrá de mejorar eso, ¿no? Y finalmente, déjenme ya para terminar. Bueno, esto es todo lo que se tiene que hacer, ya no lo voy a mencionar, tiene que hacer en la empresa para vigilar los riesgos psicosociales, lo pueden revisar en el artículo 43. Es importante mencionar que el área de promoción de la salud está muy ligada con la promoción de la salud mental, y para prevenir los efectos del estrés, de las mejores medidas que hay, pues es dotar de buena alimentación al trabajador y ejercicio. Es de lo más efectivo, ¿no?, en el centro de trabajo, además de las medidas organizacionales, ¿no? Son de las cuestiones que mitigan más, ¿no? Entonces, pues, todo esto de promoción es muy importante. Igual, bueno, pues que además se tiene que hacer prevención de adicciones, ¿no? Y todo esto, el manifiesto diría, bueno, habría que poner en marcha todas estas alternativas para construir
lugares de trabajo y sociedades saludables, productivas, sí, felices, sí se vale, y resilientes, ¿no? Y habría una gran, y hay muchos ejemplos, no voy a comentarlos, pero sí hay muchos ejemplos del impacto, además positivo económico de intervenciones. Digamos, si necesitamos venderle a la empresa, eso es muy importante. Implementar a mediano plazo estos programas, digamos, todas estas recomendaciones en torno, implica ahorros de cantidades grandísimas. Miren aquí, dice, basados en cifras obtenidas en los países europeos, muestra que cada euro de gasto en programas de promoción y prevención genera un beneficio económico de 13 euros. Por cada euro que yo invierto en promoción, mejora del entorno, prevención de riesgos, promoción de la salud, hay un retorno de 13 euros. Y ahora la pregunta para ustedes, ¿en qué se ahorra eso? Si hay mayor productividad, obviamente, ¿no? Pero ¿qué te explica que se pueda ahorrar? Ausentismo, ahí dice, sí, mejor productividad, todos los costos médicos, ¿no? Importantes, ¿no? Y claro, eso pues socialmente implica un costizo, un gran costo para el Seguro Social, por ejemplo, ¿listo? ¿No? Todo lo que es la atención de situaciones que se generan en el trabajo, ¿no? Entonces aquí estaría lo que estiman en algunos sitios, y habría muchos otros programas que ya no mencionaré, pero lo que sí, todas esas recomendaciones sí tienen también su correlato en términos de ahorros sociales, ¿no? Y estos serían los autores del documento: la doctora Julieta Rodríguez de OPS, la doctora Frida Fischer, que es una gran investigadora brasileña, Gloria Villalobos de Colombia, Peter Schnall de Estados Unidos y Marisa Salanova de España, ¿no? Entonces es esto, y bueno, toda la idea es de que todos tengamos un trabajo sano y seguro, ¿no? Y quedaría esto, y nada más rapidísimo porque ya nos acabamos. Bueno, al mismo tiempo, como parte de esfuerzos como este congreso y otros, hay una revista que ya se inició su publicación el año pasado y que está promovida por una red de posgrados, ahorita les digo cuáles. Por aquí está el doctor Rodolfo Nava, ¿no? Digamos, de la red de posgrados de salud en el trabajo. O sea, es una red en la que varios programas de formación de especialistas en el área nos unimos, ya tiene 6 años casi, y decidimos pues hacer una actividad anual que es el Foro de Investigación de Salud en el Trabajo, que es el mes de junio, en el cual nuestros alumnos presentan sus resultados, porque veíamos que luego era el problema, se hace la tesis y se queda ahí, ¿no? Entonces presentan sus resultados. Este año lo va a organizar el programa del POLI, de la Escuela de Homeopatía, pero también se presentan trabajos de otros, porque ahorita sí ya lo abrimos, ya como ha habido demanda de presentar, pues también se presentan trabajos de profesionales que no son necesariamente alumnos de los posgrados, ¿no? Y el siguiente paso que tuvimos después de hacer los foros, decir, bueno, pues vamos a promover que se publique, ¿no? No es una revista nada más para nuestros alumnos, ¿no? Pero también la idea es promover que uno dé el pasito y diga, bueno, pues voy a publicar, ¿no? Y entonces ya tenemos ahorita el segundo número que salió en noviembre, va a salir ahorita un tercer número en marzo, espero, ¿no? Es revista electrónica, ¿por qué? Pues por costos, ¿no? Tiene ISBN, está registrada, ¿no? Y ahorita ya casi entramos, a formar parte del directorio de Open Journals. Y que ahí están todos los Open Journals, no porque vamos a ser igual de prestigiosos, ¿no? Pero está los Plus, ¿no? Los Plus, todos esos están en ese directorio, entonces eso le va a dar mucha más visibilidad y todo esto. Prácticamente no tiene costo el
publicar. Sí cobramos 500 pesos por la revisión de estilo, ¿no? Porque no podemos hacer todo, ¿no? Pero es algo en realidad muy bajo para lo que implica todo el trabajo que se hace editorial, ¿no? Entonces la idea, bueno, es claro, pues darles a conocer la presencia de esto, en el cual está pues implicada también la facultad, bueno, dos instituciones, dos programas de la UNAM, aquí la maestría y doctorado, y en Zaragoza la especialización, en la maestría de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPN, la maestría de Seguridad y Higiene de la Secretaría del Estado de México, la maestría de Ergonomía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la maestría de Salud Ocupacional de la Universidad de Guadalajara y el doctorado de Salud Ocupacional de la Universidad de Guadalajara. Esos somos todos los posgrados que estamos involucrados, ¿no? Y pues ya, nada más estaría ahí, ¿no? Ahí estamos, las temáticas, recibimos artículos originales, breves, revisiones, ensayos, memorias de congresos, hacemos números especiales, reportes de casos, eso es importante, ¿no? Material multimedia, información también de eventos que tengan, se pueden publicar, y documentos, ¿no? En el primer número está publicado el manifiesto de trabajo y salud mental, por si quieren consultarlo en detalle, ahí estaría, ¿no? Pues ahora sí ya, gracias. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Cómo estuvo el entorno?